Llega el momento de nuestro cara a cara, el último de la semana. Lógicamente estamos a viernes y saben que los viernes solemos tener a Enrique Naya y a José Ángel Jimeno, pero hoy José Ángel no puede venir y desde aquí le mandamos un abrazo cariñoso. Y como no podían venir, nos dijimos, hablemos de ecología. Este viernes queríamos hablar sobre ecología y entrar en el debate del azud del Ebro, un debate que está un poco silenciado. Se han registrado quejas ecologistas y queríamos enfrentar a algún colectivo ecologista con los responsables de la construcción del azud. Jesús Maestro, de ANSAR, Asociación Naturalista de Aragón, ha tenido la gentileza de venir en representación de los ecologistas. Muy bienvenido, ¿qué tal, Jesús? Hola, buenas tardes. Expo Zaragoza no quiere debatir sobre la Expo, lo hemos dicho alguna vez, considera que la Expo es un asunto de Estado y que no quiere entrar a debatir si bien, si mal o si regular. Nosotros lo respetamos. Pero así que, para que el debate pueda ser debate, Enrique Naya, con tertulio de los viernes, se ha brindado gentilmente a defender la posición a favor del azud. ¿Qué tal, Enrique? Un placer verte un viernes más, y ya que vamos, empezamos por la parte afectada más. ¿Qué tiene de malo un azud en el Ebro, en Zaragoza en concreto? Bueno, pues en principio que es una obra que interfiere en la dinámica normal del río, ¿vale? Esto supone un deterioro de la calidad de las aguas, supone unos cambios en el ecosistema y automáticamente todos los técnicos expertos en la materia pues consideran que frenar las aguas, si hay que hacerlo por una necesidad imperiosa, se hace, pero todo el mundo sabe que es una afección negativa a un río. Entonces, la Directiva Marco del Agua, recientemente aprobada, dice que todas las actuaciones, obligatoriamente de todos los estados de la Unión Europea, deben tender a mejorar el estado ecológico de los ríos, porque ya están tan deteriorados que todas las actuaciones deben de ir a la mejora ecológica de los ríos. Y esta no lo va, y menos en el marco de la Expo, que el lema es agua y desarrollo sostenible, una obra que va a tener una serie de complicaciones, tanto ecológicas, aparición de mejillón cebra, destrucción de hábitat de la margaritífera, que es una especie en peligro de extinción, afecta a un plan de ordenación de los recursos naturales, como es el plan del Ebro. Aguas abajo está el lugar de interés comunitario de los sotos y mejanas del Ebro, que también se va a ver afectado por la dinámica fluvial, que se va a ver alterada y va a modificar el fondo del río, que nosotros no lo vemos, pero dijéramos, el resto de las especies sí que son las que viven allí. Entonces, por todas esas razones, nosotros intentamos abrir un debate en esta ciudad para decir que era una barbaridad y que no nos llevaba a ningún lado. Y además hay que tener en cuenta que solamente se va a utilizar para llevar unas pequeñas barcas que se supone que van a ir desde el azud hasta la Expo. No sabemos si ahora veían en la televisión estas hermosas islas que hay en el río, que forman parte del ecosistema de nuestro río desde siempre, y que nosotros pedimos que se respeten. Pues no sé si pensarán ir por ahí andando con las barcas, o como nos imaginamos, pues querrán hacer un canal, dragar el río, en fin. Es decir, ir todavía añadiendo más, si cabe, problemas ecológicos al río. Jesús ha hablado muy claro y también nos preguntamos que hay muchos azudes en muchas ciudades europeas. ¿Qué es tan malo el azud? No, que yo creo sinceramente que el azud es, como decía la palabra etimológicamente de origen, que es la palabra sus, es un hombre artificial, y como otro artificial que realmente depende del hombre, pues es una obra que no tiene más implicaciones que realmente ponderar en el estado de esa cultura administrativa, en el estado de esa cultura concreta en la cual se aplica esa obra, pues ponderar en qué medida pues puede hacer afecciones a puntos a terceros, o que realmente tiene una cierta viabilidad o una cierta rentabilidad que justifica el coste de implantación de esa obra. Yo sinceramente creo que la cultura del agua que defiende mi compañero no creo que tenga que entrar tanto a atacar este punto concreto, porque además precisamente en este caso sí que hubo una tramitación administrativa, hubo un estudio de impacto ambiental en el cual se ponderan toda serie de cuestiones que precisamente el compañero las comenta indirectamente en su intervención, pero de alguna manera ya están resueltas en vía administrativa, y yo creía que estos temas pues sencillamente fue una obra que el Ayuntamiento de Zaragoza ha considerado que está incluida en su interés general, que ha hecho sus procedimientos, y que todo planteamiento que se quiere hacer ahora a posteriori pues un poco forzar las cosas o abrir un falso debate. Jesús, después de la Expo, ¿qué pasará con el azud? ¿Seguirá habiendo embarcaciones? Bueno, vamos a ver, el azud, además de azud, va a tener una pasarela peatonal encima, que va a ser, yo creo que lo único que va a ser útil para los ciudadanos. Quiero recordar que el coste actual de la obra, el presupuesto de toda la obra, eran 42 millones de euros. No sé si la gente se hace un poco la idea. Estos son cerca de 7.000 y pico millones de las antiguas pesetas. Al caerse la central hidroeléctrica que iba a ponerse allí, que ya no se va a hacer, porque no era rentable desde el principio, pero bueno, se restan 22 millones aproximadamente, nos van a quedar 23 millones de euros. Es una cantidad muy respetable de dinero, y en teoría solo va a servir para que durante unos meses al año
se pueda navegar alterando, como decía antes, las condiciones hidromorfológicas del río, ¿no? Entonces, además de eso, hay que tener en cuenta que el Ebro es un río pues, de una variabilidad muy grande. Pues ahora podemos estar bajando 75 o 100 metros cúbicos por segundo y pues, tenemos avenidas de 400, de 800, de 2000, puede llegar a 3000 y más. Entonces, cuando pasa de 300 o 400 metros cúbicos, que es bastantes meses al año, el río es peligroso, la gente no es tonta y cuando se acerca al río no va a ponerse en una barquita en un río de estas características porque es peligroso. Yo de niño me acuerdo haber estado navegando en unas barquitas que había enfrente del Club Helios, pues con mi padre y con mis hermanos, pero estábamos con una guarecita, era en verano, cuando había poco caudal. ¿Por qué? Pues porque era pues, una barca de remos, una barquita pequeña, el peligro en el río era considerable. Y luego el río perfectamente se puede navegar la mayor parte del año y de hecho hay gente que navega, ahora tenemos hidronautas, hay otros clubs que hay gente que baja con las piraguas. El problema es que concretamente aquí en Zaragoza, en la ciudad, pues la morfología de los puentes y la problemática pues, ha generado una serie de zonas con gravas que impiden pues, la navegación normal. Pero tanto aguas abajo como aguas arriba hay zonas naturales. Yo he bajado con hidronautas en piragua. Son zonas hermosísimas, a 10 minutos de Zaragoza, descentralizamos la Expo, el ocio, también damos una salida turística a estos núcleos del entorno de Zaragoza y no tenemos que gastarnos 23 millones de euros y hacer un desastre ecológico. Es decir, se puede navegar perfectamente el Ebro sin tener que recurrir a esto. Lo que pasa es que la Expo no quiere, no sabemos por qué, que se vean estas playas de gravas, que son el ecosistema natural del Ebro en verano, durante la Expo, y esa es la realidad. ¿No va a ser todo este montaje de la Expo al que aludía Jesús lo típico que se dice, pan para hoy, hambre para mañana? Pues puede que sí, pero claro, estamos en lo que estamos comentó inicialmente. Es una decisión administrativa compleja, muy ponderada, muy estudiada, que se ha querido plantar como una parte artificial en Zaragoza, no en la metrópoli de Zaragoza, sino en Zaragoza mismo, que realmente estas cuestiones se han ponderado y se han estudiado, todas las cuestiones que ha planteado mi compañero sobre cauce del río, geomorfología y tal, y estudios de inundabilidad, avenidas y todas las cuestiones puntuales, el tema de Mejillón Cebra y demás, se ha ponderado todo esto en una serie de documentación administrativa y yo considero que de alguna manera ese debate ya estaría zanjado porque por lo menos hemos llegado ya hasta un nivel específico X. Cuando se hizo el estudio de impacto ambiental, realmente no impuso la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ninguna prescripción medioambiental, aparte de un plan de vigilancia. O sea que yo entiendo que ellos, que tienen más capacidad que yo para estas cosas, han estudiado todo este tipo de cuestiones y de alguna manera pues han dado un luz verde. Que el Ayuntamiento de Zaragoza quiera gastarse realmente dinero en eso, bueno, pues yo ahí ya no entro, porque eso es una decisión más colectiva que otra cosa. Que luego no sea útil y como diría mi compañero, al final resulta que van a ir 4 gatos al río a hacer no sabe muy bien qué, pues quizás sí, pero vamos, es como en la Expo quedará bonito, eso sí. Sí, quedará bonito, la verdad que si queda un escaparate, quizás sea solo el escaparate. Nada que añadir a esto, ¿no? No, sí, es que además de todo esto, mira, el principal problema es que se pretende dar una imagen con la que nosotros estamos de acuerdo, es decir, la ciudad, el agua y la sostenibilidad, el contexto de la Expo, el abrir este debate a todo el mundo. Bueno, pues nosotros desde el principio hemos visto muy interesante el que la ciudad vuelva a mirar al río y que además desde la ciudad proyectemos al mundo una nueva cultura, unos nuevos criterios del agua, pero ya advertimos en su momento que no estaríamos de acuerdo en sustentar en base a eso el hacer chapuzas, ¿no? Entonces, no solo es la única chapuza que se está haciendo en la Expo, a la vista está cómo está el cauce del río en estos momentos, que todo el mundo lo puede ir a ver, como consecuencia de cómo se están realizando las obras de los puentes, las pasarelas, el pabellón, etcétera. Han destrozado totalmente la morfología del río y vamos a tener un grave problema pues, cuando se produzca la próxima crecida, ¿no? Entonces, quiero decir que esta obra del azul no hace más que incrementar los problemas, no es sostenible, por tanto, y no entra dentro de ese contexto que nosotros estamos defendiendo de la sostenibilidad. De acuerdo. Enrique, ¿algo que añadir? Yo solo quiero, de alguna manera, hacer hincapié en que, desgraciadamente, quizás los movimientos ecologistas deberían seleccionar más sus objetivos, porque al final les pasa un poco como el refrán ese del cuento, y dice que viene el lobo, y como viene tantas veces el lobo, que al final el lobo se fue y no apareció. Yo recomendaría que este tipo de cuestiones no entran en la agenda de la ecología urbana, sino que de alguna manera se centraran en cuestiones realmente más graves que sencillamente un tema que puede ser quizá un despilfarro, no digo que no, pero en realidad es que es un tema que ya está prácticamente periclitado en vía de derecho, en vía de derecho público, está asentado y ya prácticamente es una cuestión que o la aceptamos o nos resignamos a no disfrutarla. De acuerdo, pues muchas gracias Enrique. Venga. Y muchísimas gracias Jesús, un placer tenerte aquí y hasta aquí nuestro cara a cara de hoy.